Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes. Bienvenidos a esta emisión de su programa Desde la Raíz, ahora por Radio Numancia, canal de Facebook Live, los sábados a las 9 de la noche, con repetición los domingos a las 11 de la mañana por YouTube. Me da muchísimo gusto saludarlos a todos y darle la más cálida bienvenida a mis cotitulares en este programa. Álvaro Rosales, director de Radio Emisor Tabasco, locutor premiado por Premio Nacional de Locución y bueno, un gran conocedor no solamente el tema de la radio, sino sobre todo de la realidad política nacional e internacional. Álvaro, qué gusto. Bienvenido. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Y a mi querido Ricardo Sayavedra. Ricardo Sayavedra es un abogado, es vocero actualmente, bueno, desde hace ya tiempo, es el vocero de Israel Vallarta, del caso Vallarta Cassés. También Ricardo Sayavedra es un gran conocedor, sobre todo del sistema penal mexicano, y lo ha experimentado, desafortunadamente, en carne propia. Es para mí de verdad un gusto, Ricardo, tenerte aquí, también como cotitular de Desde la Raíz. Bienvenido, Ricardo. Gracias, Patricia. Saludos a todos y un gusto estar aquí en este foro con ustedes y gracias a Radio Numancia por esta oportunidad de seguir abriendo espacios. Así es. Y bueno, para nosotros es un privilegio, de verdad, tener aquí al compañero Fernando Valdivia desde Bolivia. Fernando es un periodista destacado en Bolivia y sobre todo Fernando es miembro de una comisión de la verdad que se va a encargar o se está encargando de revisar todos esos casos terribles ocurridos durante la muy infortunada, ¿qué le podríamos decir? Mandato de esta junta golpista que el pasado noviembre de 2019 pues escenificó uno de los golpes más lamentables, terribles, de unas violaciones espantosas de los derechos humanos del pueblo boliviano. Así que, Fernando, qué honor. Muchísimas gracias por haber aceptado participar en este programa especial que hemos titulado Las estructuras de impartición de justicia a nivel internacional y la masiva violación de derechos humanos, la inoperancia de la ONU, etcétera. Fernando, bienvenido. Muchísimas gracias. A ti, Patricia, en realidad para mí es el honor compartir con ustedes, compañeros en México, y pues a la orden de ustedes. Muchas gracias. Aquí pues empezaríamos diciendo que el mundo está estructurado por mecanismos que se enmarcan en unos andamiajes que se dice que provienen de democracia, que están destinados a impartir justicia a todos los ciudadanos. El hecho es que están ahí, podemos nombrar a varios, ¿sí? Todo este andamiaje a nivel mundial, que, por ejemplo, tenemos a la Corte Penal Internacional, tenemos a la misma Organización de las Naciones Unidas, tenemos una Comisión Interamericana de Derechos Humanos adscrita a un organismo que hoy por hoy, que es la Organización de Estados Americanos, está metida en un enorme escándalo, un gran descrédito, precisamente por haber avalado golpes tan espantosos como el escenificado en Bolivia. Esa es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y está la Corte Interamericana que se encuentra en Costa Rica, la comisión se encuentra en Washington. Qué barbaridad, ¿no? Entonces tenemos estas estructuras y tenemos a una Corte Penal Internacional que está en La Haya, que por ejemplo recibe denuncias y conoce de todas estas invasiones, crímenes, bombardeos,
injerencias que han generado cualquier cantidad de muertos, de desaparecidos, de torturados, en fin, una masiva violación. Y parece que no pasa nada. Yo le llamaría las lentísimas y muchas veces estáticas e inoperantes ruedas de la justicia. Esto ocurre dentro de los países que se consideran democracias, con sistemas penales muy viciados, que incluso se han dedicado a penalizar o a generar, digamos, casos para inhabilitar políticos incómodos, por ejemplo. Es decir, esto ocurre a nivel internacional dentro de los países que se llaman democráticos. Y eso es lo que queremos abordar aquí, porque todos nosotros hemos conocido de casos de tremendas violaciones, los hemos documentado, pero es muy bueno que nos enfoquemos en un análisis. ¿Qué está ocurriendo en el mundo? Quien quiera empezar. Bueno, Álvaro. Adelante, Álvaro. Bueno, ya empezamos mal, ¿verdad? Con la democracia. Pero sí. Es interesante el planteamiento que hay porque es una necesidad del ser humano, la búsqueda constante más allá de la seguridad en sí, desde el hombre primitivo que buscaba una seguridad, se van haciendo estos organismos, que el más famoso, el más sonado, como mencionabas acertadamente, que es la Corte Internacional de Justicia, allá en La Haya, en los Países Bajos, pero que ya también de manera muy acertada, decía, se entera, pero el acopio de información es como cuando tenemos a un juez, él trabaja con base a lo que le llevan, a lo que le están informando. Entonces es muy difícil, muy complicado que tuviera una especie de agentes o supervisores en cada uno de los países. Obviamente, desde la raíz de Latinoamérica se presta más a esto. ¿Por qué? Porque hay una carencia económica. Entonces, el factor moneda quiere seguir un problema, busca la ruta del dinero. Al tener esa carencia económica, están muy sujetos a la vendimia, al soborno, al chantaje, a la coacción, porque pues yo te doy, pero tú qué me vas a dar, porque es una cuestión monetaria, y por eso quizá no lo vemos tanto en los países, entre comillas, desarrollados. Pero sí es una necesidad tal cual que sin verlo confesionales, las bases religiosas del Oriente dicen en su maestro de creencias que bienaventurados los que tienen hambre de justicia, porque realmente es una necesidad prácticamente inherente al ser humano. Ahora, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos para mucho porque hay muchos organismos que con uno sería suficiente para empezar a tratar de buscar esa equidad, porque es lo que busca la justicia. Y en nuestro país, en el caso de México, la justicia está representada precisamente por una mujer. Habría que ver lo de la equidad de género ahora, ¿verdad? Por una mujer que tiene una balanza que debe estar, en nuestro país también debería estar supervisada por la Profeco. Para los que nos escuchan en otro país, pues es la que hace las calibraciones de las pesas y medidas. Pero lo más importante, tiene una venda, o sea, es ciega porque no se va a inclinar a ninguno de los lados. Pero como decíamos hace rato, o mencionaba Pati, la Corte Penal Internacional y organismos como la misma ONU, pues están en Estados Unidos. Y ya cuando decimos Estados Unidos, ya surge una interrogación muy grande porque es un país que ya sabemos cómo se las ha gastado, por decirlo de manera coloquial. Entonces ya desde ahí tenemos un riesgo muy grande porque quizá el soporte económico fue lo que dijo, bueno, lo vamos a tener ahí porque no va a estar sujeta a más chantajes porque maneja prácticamente el tesoro del mundo. Pero por la otra también eso le da una pedantería, le da un abuso de autoridad. Y ahí tenemos que replantear si realmente conviene que estos organismos internacionales, porque esto es también como el béisbol internacional y nada más juega Estados Unidos, entonces, ¿qué tan internacional es cuando lo tenemos en un país que pues definitivamente su reputación alrededor del mundo
pues está por los suelos. Entonces, el primer planteamiento es, deben estar esos organismos internacionales en qué países, decidir en qué países deben estar. Y la segunda, que lo vamos a abordar pues, a lo largo del programa, es también, bueno, ya nosotros, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos abonar? Porque después del análisis es nosotros en qué podemos abonar como ciudadano, a nivel de calle, a nivel de banqueta, para procurar que este mundo, pues quizá no solucionarlo, pero sí ir en pro de una mejora de la justicia. Gracias Álvaro. Adelante Ricardo. Bueno, es un tema de gran importancia y hablando de la Comisión Interamericana, sabedor que hay un retraso procesal importantísimo, digo, para no entrar mucho en detalle, mi caso lleva 8 años en la Comisión Interamericana y sigo en la etapa de admisibilidad. Hay una persona muy cercana que después de más de 15 años apenas entró a admisibilidad, o sea, si tú buscas justicia en nuestro sistema nacional y no la encuentras y acudes a un órgano internacional, tiene un retroceso procesal. Bueno, te obstaculizan de cierta manera que si tú vives aquí en el país, para tener un contacto con la Comisión Interamericana te dan números, te dan correos para que tú puedas documentar algo, pero te tardan en acordar esos documentos. Yo he mandado documentos hace casi un año y apenas me están notificando los que mandé hace casi un año. O sea, ese retroceso procesal que tiene la gente para llegar a la justicia, para demandar un análisis de su caso, un análisis de violaciones potenciales en sus procesos, que están recluidos, torturas, desapariciones, porque dado el caso de Israel, mucha gente cercana a Israel se me ha acercado buscando que, oye, que me desapareció mi hermana y que he estado buscando y que he acudido a la justicia. Hace tantos años presenté denuncia ante la fiscalía y llego ahorita y me dicen que no, que ahí nunca he presentado una denuncia. O sea, todo ese tipo de cosas que pasan en nuestro país permean en la vida de las personas, ¿no? Una familia. Entonces tú acudes a un sistema interamericano y te encuentras o te chocas contra tú dices, bueno, esta comisión o nos va a brindar justicia, y cuando te das cuenta de que el retroceso es tan grande, bueno, siguen los obstáculos legales para acudir a la justicia. Vamos a hablar del tema de Brenda Quevedo, o sea, tanto tiempo, ahorita la ONU ya se pronunció y seguimos con un retroceso para acordar su libertad, ¿no? Pero si bien está tocando esta parte de la justicia, yo creo que los gobiernos represivos de los que tanto hablamos en toda Latinoamérica se han denotado, pues simplemente ese tipo de gobiernos lo que buscan es un sistema, es un aparato de justicia, un aparato institucional donde tienen todo el mecanismo, como lo decíamos la vez pasada, todo el mecanismo para crear, para fabricar y para tener a las personas ahora sí que a disposición de ellos. O sea, esto es prácticamente, hablar de gobiernos represivos es hablar de un Estado de Derecho diluido, de unas instituciones con patrones de culturas coercitivas. Bueno, ahorita lo podemos ver en Cancún, lo podemos ver cómo quieren parar alguna manifestación a disparos, balazos, vulnera el libre ejercicio de derechos humanos, de derechos fundamentales. O sea, traemos estas obstrucciones en nuestro país, y que la cultura, y eso yo siempre lo he apostado, la cultura que sigue permeando, que sea otro gobierno y que tenga otros ideales de justicia, pero dentro de cada institución, en órganos persecutores de delitos e investigadores, sigue habiendo esas prácticas en las cuales grupos siguen como cultura, ya, no tenemos que hacerle, si no tiene el delito, pues vamos a ponerle eso para que cuadre, para que no salga. O sea, seguimos con esto. Y si bien es cierto, ese tipo de prácticas van encaminadas a someter a la sociedad, máxima cuando el aparato del Estado usa sus instituciones para pues, intereses mezquinos, para el enemigo, para someter, para la represión, para la violencia, para la amenaza, para el desplazamiento forzado, porque no nada más hablamos de la migración, hablemos de que gente se tiene que salir por cuestiones de persecuciones de su estado, dejan su casa, dejan todo su vínculo familiar y tienen que salir huyendo. Entonces yo creo que este tipo de cuestiones, sí tenemos muchos obstáculos. La Corte Penal Internacional
también bueno, sabemos que la Corte Internacional va dirigida a juzgar, si así lo queremos llamar, a una persona, no a una institución, a personas. Entonces, dentro del mismo Estatuto de Roma establece los desplazamientos, el abuso sexual, o sea, dirigido a ciertos grupos. Entonces, considero que al final, aunque estén en otro país, es un obstáculo para poder llegar a ellos. Por ejemplo, México, o aquí en la Ciudad de México, tenemos al Alto Comisionado. Uh-huh. Y tenemos oficinas en las cuales puedes tú llegar a acudir y presentar tu queja ante órganos internacionales. Pero volvemos a lo mismo, por mucho que puedas, tienes esa limitante, te asignan un defensor o un abogado en la Comisión Interamericana para llamarlo, nunca lo conoces, nunca se pone en contacto contigo, nunca sabes nada de él. Entonces, son cosas que vienen permeando en acceder a la justicia en órganos internacionales. Se ve muy padre la letra. Usted lee la Convención Americana, puede leer todos los estatutos que usted quiera, pero llega el momento que para acceder nos encontramos con tantos obstáculos. Muchas gracias, Ricardo. Mi querido Fernando, yo creo que tú tienes mucho que decir, porque justamente fue la OEA, la Organización de Estados Americanos, con su flamante secretario Luis Almagro, la que avaló, la que le dio el empujón a este grupo de militares, bueno, representados como una mujer, como si eso fuera a garantizar que, bueno, toda la manipulación, para que se dijera que Evo Morales había cometido un fraude, se le obligara a renunciar de la peor manera posible. Entonces, yo creo que tú tienes muchas cosas que decirnos, Fernando, y a lo largo del programa vamos a ir analizando la génesis de todo esto, que es la que ha provocado el actual estado de cosas, donde ahora fue el pueblo boliviano el que, a base de una enorme valentía, de mucha presencia, de mucha dignidad, le puso un hasta aquí. Se va a dar justicia el pueblo, Fernando, no las instituciones internacionales y muchas, digamos, latinoamericanas o del continente. Pero adelante, Fernando. Gracias, Patricia. Sí, yo creo que este tema de la justicia tiene raíces pues históricas muy profundas que nos dan una pauta de cómo se maneja y cómo se va a manejar todavía en nuestros países mientras no rompamos con el colonialismo que nos impuso en gran parte de América Latina este sistema de justicia, de repartición de justicia, que obviamente fue un andamiaje establecido para garantizar los derechos de los conquistadores. Y este aparato se ha ido reproduciendo justamente para defender los intereses de quienes hoy en día detentan el poder económico, político y social en nuestros respectivos países. Yo creo que esa es una génesis de todo este andamiaje que conviene siempre revisarlo. Yo pongo como anécdota, no sé cómo llaman en México, pero acá todavía en Bolivia, cuando uno va a inscribir una propiedad urbana en un registro, este registro se llama Registro de Derechos Reales. O sea, todavía conservamos incluso la nomenclatura que nos impuso España hace tantos siglos. Bien, yo creo que justamente este cuestionamiento al aparato judicial, al sistema de repartición de justicia y a la justicia misma fue una de las preocupaciones más grandes del proceso de cambio que encabezó Evo Morales hace 14 años. Y lamentablemente, debemos decirlo con toda honestidad, es uno de los grandes aplazos de este proceso. No se pudo reformular la justicia de ninguna manera porque es un aparato tan bien enquistado que ya forma parte incluso de una tradición, de una forma de ver la vida. Obviamente esto es muy diferente a la visión que tienen los pueblos indígenas y originarios que han planteado la necesidad del reconocimiento de la justicia comunitaria, de la que me referiré seguramente más adelante. Terminaré esta primera parte señalando que efectivamente, viniendo más hacia acá en el tiempo, como señalaba Patricia, una de las expresiones más flagrantes precisamente de todo este andamiaje de derecho
es el que se ha dado a raíz de esta intervención descarada de la OEA, que manda en el año pasado una misión de observación electoral que tiene competencias muy marcadas, es decir, no puede salirse del molde así como así. Yo he sido personalmente observador electoral en procesos de Paraguay y de Venezuela, y obviamente antes de llegar a realizar mi labor, he recibido una instructiva, un curso, un entrenamiento en el que se me señalaba con claridad cuáles eran las competencias y atribuciones que tenía una misión de observación electoral. Y como su nombre lo indica, es de observación. Pero en el caso de la OEA, obviamente hubo un papel protagónico muy comedido, demasiado comedido y torpe, puesto que yo lamento quitarle el tiempo, pero vale la pena explicar esto en detalle. Cuando la OEA se entera del resultado electoral, observa una cuestión muy interesante. Dice, hay mesas en las que el movimiento al socialismo y el candidato Evo Morales ha obtenido entre el 85 y el 90% de la votación, y esto es algo extremadamente raro. Nunca mencionó la palabra fraude. La palabra fraude fue luego utilizada por la oposición y los grandes medios de comunicación social. La OEA advirtió de una serie de hechos que les parecían poco comunes. Y entonces, ¿qué ocurre? Que plantean que la diferencia, si reitero que en Bolivia, para que haya un balotaje, tiene que haber una diferencia inferior al 10% entre el primero y el segundo. Y además de ello, el primero debe pasar el 40% para poder garantizar esta diferencia. Ocurrió en el caso boliviano en las elecciones del año pasado, cuando Evo Morales sacó aproximadamente el 47% y su inmediato seguidor sacó un 36 punto algo por ciento. Entonces, la diferencia era más del 10%. Pero la OEA dijo, es tan chiquitita la diferencia que bien valdría la pena hacer una segunda vuelta. O sea, sugirió algo que no estaba dentro de sus competencias. Y la oposición se aferró primero a eso y lanzó la consigna en las calles, segunda vuelta. Evo Morales admitió la posibilidad de la segunda vuelta y finalmente dijo, está bien, en aras de la pacificación, yo voy a una segunda vuelta. Pero ya estaba visto que todo ello era un pretexto para armar un golpe de Estado que tenía una finalidad política muy concreta. Y esa finalidad política era ponerle un alto, un punto final al proceso que se había iniciado 14 años antes. Y por tanto, la OEA falló en ese sentido. Y es increíble lo que ocurre posteriormente. Van retrasando, ponen un gobierno con esta señora Áñez, que es investida por los militares en completa y flagrancia violación de las normas y los procedimientos constitucionales, y ocurre que esta dama tenía que convocar a elecciones en un plazo no mayor de 90 días. Ese y no otro fue su mandato. Pero luego ocurrieron incidentes, que esto, que el otro, la mano es más rápida que la vista, y terminamos haciendo elecciones un año después. Y los resultados de ese año después, que ustedes ya los conocen de sobra, confirman algo que es interesantísimo como detalle que muestra dónde estaba la mano negra de lo que nosotros llamamos el imperialismo. Y es el hecho de que las mesas que fueron observadas por la OEA repiten exactamente en esta votación los mismos porcentajes que habían sido observados como sospechosos por la OEA. Y la OEA no tiene otra que avalar la corrección del proceso electoral. ¿Y por qué lo tiene que avalar? Porque ellos pusieron el árbitro. Es decir, cuando se da el golpe de Estado, lo primero que se hace es descabezar a todo el Tribunal Electoral en sus instancias nacionales y digamos, departamentales, que vendrían a ser como los estados en México, y de esa manera armaron un andamiaje que ellos presumían iban a garantizar que no se cometiera ninguna irregularidad. A ver, vamos a ver. Hay problemas con
hay problemas con la conexión. Y volviendo al tema de la justicia, Fernando, no te escuchamos. Estás perdiendo el internet. ¿Sería conveniente volver a llamarlo, Frauke? ¿Cómo ves? O presas, o perseguidas, o justizadas. No es por llamada, Pati, es él tiene que entrar y salir, pero ahorita le mando un mensaje. Sí, gracias. No, ya me reconecté. Parece que hubo un problema técnico. Les decía que terminaba con ese detalle. Gracias, Patricia. Cierro mi... Al contrario, Fernando, muchísimas gracias. Me gustaría irme un poquito hacia atrás en la historia y recordar el año 1991 y el 94, el 91 es cuando Bush padre y Carlos Salinas de Gortari, un representante, pero típico, paradigmático del neoliberalismo, del proyecto neoliberal que se iba a implantar no solamente en México, que se implantó prácticamente en muchos países de todos los continentes, ¿no? Y me voy para atrás y una parte del clausulado de ese tratado de libre comercio, que fue la desgracia de muchos países y que provocó migraciones, miseria, una violación masiva de derechos humanos, traía como requisito la formación de una Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es decir, esto dibuja en todo su esplendor el nivel de simulación y de hipocresía que ha acompañado a estas instituciones de vigilancia de los derechos humanos, del respeto a los derechos humanos. Es una enorme simulación. ¿Por qué? No solamente porque, incluyendo esa comisión, Salinas le vendió al país ese tratado que vendría a destruir la vida de millones de mexicanos, sino porque las propias constituciones, la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, en su primer título, habla de los derechos y garantías individuales. Son 29 artículos que detallan uno por uno los derechos inalienables de cada ciudadano en México. Y yo me imagino que las constituciones políticas de Bolivia, de Venezuela, de Argentina, el país que me digan, van más o menos por ahí. Incluso la constitución de los Estados Unidos de Norteamérica o de América, quién sabe cómo llamaremos a ese país, ¿no? En su primer artículo, es un artículo bellísimo, que habla de la igualdad y todos, o sea, es una cosa que en la letra es hasta poético, ¿no? Pero resulta que si en las constituciones políticas de cada estado está contemplado que se debe, o sea, las garantías individuales, están contempladas las garantías individuales, ¿por qué hace falta instituciones de vigilancia de los derechos humanos? ¿Qué implica esto? Que si hace falta crear instituciones expresas que recomienden que se debe respetar los derechos humanos, es porque se sabe que los gobiernos van a violar sus propias constituciones que contemplan precisamente las garantías individuales. Y aquí voy a esto. La renuncia o el apartamiento de las sociedades del conocimiento de su ley primaria. No la conocen. En las escuelas, después de que se instituye el neoliberalismo, la instrucción era: borra todo lo que signifique conocimiento de la historia, civismo, conocimiento de la ley básica por parte de los alumnos de la primaria.
de quinto, sexto, secundaria, se eliminó eso. Entonces, resulta que cuando digo que tiene un mal de origen, hay un mal de origen en toda esta estructura, no solamente estructuras nacionales, mundiales, que obedecen a un propósito, que es beneficiar a las mismas élites que fueron responsables en 1945 de fundar la ONU, ¿sí? De fundar la ONU y todo lo que de ahí se desprende. Porque incluso la ONU tiene una oficina de un alto comisionado que en la actualidad está presidida por una mujer, Michelle Bachelet, que no ha dicho nada, absolutamente nada, por lo ocurrido en Bolivia, por lo que está ocurriendo ahorita en su propio país, en Chile, donde los carabineros avientan niños, ¿sí? Los dejan ciegos y tienen a una cantidad de presos políticos hoy, en el Chile de hoy, que se supone que es una democracia, y la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU no ha sido capaz de pronunciarse en contra de todo esto. Pero sí ha estado muy puntual criticando la violación de derechos humanos en Venezuela. Todo esto a mí personalmente me parece un escándalo, algo muy preocupante, que los pueblos, ya no los políticos, no quiero generalizar y decir que todos los políticos son indefendibles, no, por supuesto que no, pero las clases políticas en democracias como la española, como la peruana, como la colombiana, etcétera, no tienen nada que hacer. Son los pueblos los que tienen que empezar a asumir su papel de verdaderos ciudadanos y garantizarse que lo que está estipulado en sus constituciones, para empezar a conocerlas, difundir de qué se trata y luego hacer que sean vigentes. Adelante, Ricardo. Se nos fue Álvaro, no sé qué habrá pasado. Adelante, Mejor, Ricardo. algo con la señal. Pues sí, mira, Sí. sobre lo que comentas, Pati, sí es muy cierto. Tenemos constituciones garantistas donde podemos ver plasmado todos los derechos que quieras, todos los derechos que nos protegen, el derecho a la salud, a la educación, al libre tránsito, a libertad personal. Hay muchos derechos que no están como tal plasmados en la Constitución, pero que la Corte, en nuestra Corte y también la Corte Interamericana ha establecido ciertos criterios que siguen protegiendo, ¿no? Siguen protegiendo. Pero tenemos un gran problema y de hecho hay un libro muy importante que cuando yo estuve recluido, a una persona que quiero mucho y estimo, le mandaron ese libro que era de Florentino Meléndez sobre los instrumentos internacionales y que habla de la OEA, de sistemas interamericanos y todo este tipo de cuestiones. Y ahí habla mucho de las constituciones de Latinoamérica. Y que lamentablemente nuestra constitución era la más no tenía cuestiones, no tenía algún artículo que dijera que puedas acudir a un órgano internacional, no había tantas garantías dentro. Sabemos que le quitaron garantías individuales, derechos humanos tenemos ahorita, derechos fundamentales y las garantías individuales como tal. Pero seguimos en un estado de derecho en el cual, volvemos a lo mismo, está plasmado, las instituciones están dirigidas a proteger al ciudadano, pero sabemos que no es así. La realidad es que no es así, y no nada más en nuestro Tu micrófono, Ricardo. ¿Me escucho? ¿Me escucho así? Ya te escuchaste, dejaste de escuchar porque muteaste tu micrófono. Sí, se me hace que sí, le he de haber picado aquí. Entonces les comentaba que al final en todos los países de Latinoamérica la letra es muy garantista, muy protectora. Volvemos a lo mismo, tenemos derechos internacionales donde ya muchos países son parte, pero volvemos a que el ejercicio de nuestros derechos los tienes que ejercer. No está esa parte de que yo te protejo ese derecho porque está establecido en el artículo 1 constitucional, porque la convención lo establece. O sea, no es ese ejercicio. O sea, tú quieres un ejercicio que se vulnera de manera natural en nuestras normas. Tienes el acceso a la justicia, te detienen, una detención, vamos, la clásica. Hay una detención,
y lo primero que hace la autoridad o los cuerpos de seguridad es no decirte tus derechos, someterte de la manera más arbitraria, detenciones arbitrarias y que violentan todos los procedimientos y la norma legal. Pero ellos lo justifican de que la detención fue clara, que te dieron tus derechos, que te llegaron y te dijeron, señor, usted tiene una orden de aprehensión, por lo tal nos tiene que acompañar el Ministerio Público. O sea, esas normas o eso que establecen criterios jurisprudenciales no se obedecen. Entonces, ya tienes que luchar contra esas prácticas que un cuerpo de seguridad, que un ministerio público, llámese fiscal, no te garantiza. Y entonces dices, oye, me dijiste que no puedo estar incomunicado, la ley dice que no puedo estar incomunicado, ¿tú por qué me incomunicas? ¿Por qué no me dejas hablar con mi defensor, con mi familia? Volvemos a lo mismo, son cosas que siguen permeando. El acceso a la salud, hablemos de otro tema que no es la cuestión de detención, el acceso a la salud. ¿Cuánta gente no trae alguna demanda contra instituciones porque hubo una negligencia médica y que no se cumplió y que tienes que luchar, hacer todos los mecanismos legales para poder acceder a ese derecho, a esa garantía? Pero ¿qué dice nuestra Constitución? Pues que tenemos ese derecho garantizado, que tenemos el acceso a la justicia, que tenemos muchas cosas garantizadas. Vamos a los grupos vulnerables, que con mayor dificultad pueden acceder. Si una persona letrada, si una persona que puede conocer la Constitución, que puede saber a dónde acudir, se ve obstruido en sus derechos, ahora vamos a un grupo vulnerable. Pueblos indígenas, personas privadas de la libertad, gente desplazada. ¿Cómo, de qué manera puedes llegar a tener esas garantías que están padres en nuestras leyes, en leyes internacionales, pero que es una dificultad para ejercerlas? Nuestro derecho no es por simple naturaleza de que está establecido y que tú tienes estas garantías, tú puedes ejercerlas, ¿no? Desde un principio se empiezan a violentar. Y las tenemos el día al día, en donde quiera que vayamos, tenemos esa obstrucción. No llámese cuando hay una persecución, cuando hay aquiescencia por parte de las autoridades, cuando tenemos desaparición forzada, cuando tienen que ver las autoridades para esas desapariciones. Bueno, pues ahí tenemos el caso de Ayotzinapa, ¿no? Está nombrado. Y cuántas cosas de esa magnitud que son violaciones nucleares a las garantías o a los derechos humanos, y que todos los mecanismos, la comisión vino con su comitiva a hacer investigaciones, todo ese tipo de cuestiones siguen permeando en que aún no se sabe que si hay detenidos, que ya es que la verdad histórica que tenemos no era la verdad histórica. Entonces, volvemos a lo mismo, desde el titular de los órganos persecutores e investigadores, vienen esas deficiencias, vienen esas prácticas, y que debemos abolir. Y sí hay algo muy cierto, y yo siempre lo he dicho, debemos haber una cohesión de sociedad. Debemos haber esa participación ciudadana, de poder ejercer esos derechos y de poder señalar y poder, sociedad civil, para poder hacer valer estos derechos, porque no es posible que hasta la fecha, hasta los días contemporáneos, se vulneren de manera notable los derechos y que no pueda. Una cosa que sí, no quiero que se me pase, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de nuestro país, para mí, en lo personal, es una simulación desde su creación. Hasta el día de hoy sabemos del tema de Israel Vallarta, tortura a nivel nacional, canal abierto, en vivo, y no hay una recomendación de la comisión. Traemos unas luchas ahí para que conozcan, para que se estudie el caso. No la tenemos. Ahorita traigo el caso igual de Israel, sigue sufriendo tortura, y bueno, lo voy a ventilar aquí. El lunes, primeramente Dios, presento una denuncia penal ante la Fiscalía General por las mismas violaciones que se están sufriendo. Hay 2 personas que van dirigidas a esa denuncia, porque no es posible que, sabiendo que es torturado, sabiendo que los focos rojos están sobre el caso de Israel, en reclusión se sigan violentando. Entonces, un director general del centro penitenciario, un jefe de seguridad, que están estudiados, que dicen cuál es la norma, que el sistema penitenciario dice se deben garantizar estos derechos, pues ahí lo están sometiendo. Tortura práctica, tortura total. Entonces, no es posible que todos los mecanismos, ya amparos, controversias, jueces, dan la suspensión, que no se genere este acto, y las autoridades simplemente no respetan ningún recurso legal. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, estamos atados de manos, aunque tenga defensa, tenga gente que lo apoye acá en libertad, tenemos obstrucciones porque allá adentro no lo respetan. Entonces,
tantos casos que tenemos conjuntos, y no nada más en prisión, sino en la vida cotidiana en libertad, es lo mismo. Entonces creo que sí debe haber una cuestión de sociedad, que sí tenemos que implementar como participación ciudadana para poder seguir esta lucha que con día la tenemos que enfrentar. Gracias, Ricardo. Fernando, aquí me gustaría mucho abundar en el caso Vallarta Cáceres, muchísimo. Me gustaría mucho abundar en el caso, el falso caso Wallace, abundar mucho en el caso del campesino de la OX, Antonio Barragán, abundar en el caso de Pablo Solórzano, el caso Martí. Hay muchos, muchos casos. Yo creo que nos une un hilo conductor, y aquí voy a Bolivia, porque ¿cómo puede haber justicia cuando en la misma sociedad boliviana, y también la mexicana, y también la norteamericana, y también la peruana, y la que me digan, existe un germen de un racismo imperdonable? Es decir, ¿y de dónde viene? De un sistema educativo absolutamente deficiente, que no nos enseña que todos estamos emparentados y que provenimos del mismo ancestro. Un negro, de la raza negra del centro de África, todos. Cuando eso ocurre y existen estas creencias de que el color de piel determina tu valor, de ahí se derivan una serie de violaciones horrendas de derechos humanos. Y yo creo que Bolivia es una de las sociedades donde existe el multiculturalismo, y existe pueblos indígenas en gran abundancia, mucho más que los que hay en México. Sin embargo, se ha cometido una serie interminable de violaciones de los derechos de esos pueblos, que además quiero decir, pero ahorita Fernando me lo va a ratificar, tienen una concepción de la justicia superior a la que tenemos los sociedades, digamos, avanzadas democráticas. Me consta. Y voy a ir después al caso de Nestora Salgado, pero adelante, Fernando. Gracias, Patricia. Sí, mira, efectivamente, lo que tú señalas es absolutamente cierto. Yo debo recordar que en el año 1990 se realizó la primera marcha indígena de los pueblos de la Amazonía, y fue la primera marcha indígena que planteó la necesidad de la reforma de la Constitución Política del Estado. Es decir, fueron los pueblos indígenas los que le pedían a este país el derecho, el reconocimiento al derecho a formular su ley de leyes por mano propia. Todas las anteriores constituciones habían sido objeto o producto de los pactos que hacían los grupos de poder para de alguna manera administrar este país en beneficio de los intereses geoestratégicos de otros países. Entonces, estas marchas indígenas finalmente culminan. La primera que llega es vista como algo hasta folclórico, ¿no? Ah, mira qué bonito que vinieron estos indiecitos, ¿no? Y les daremos un aplauso, etcétera. Incluso salió el presidente entonces a recibir a la marcha, y más o menos que ya lo hicieron, ahora vuélvanse a sus casas tranquilos, que aquí no pasa nada. Pero ellos porfiaron y porfiaron y porfiaron, y finalmente Bolivia logra que se acepte la convocatoria a una asamblea constituyente, y que esta asamblea constituyente tuviera el poder, la competencia y las atribuciones de modificar totalmente la constitución política del Estado. No es un detalle menor, porque las clases dominantes planteaban, sí, es oportuno hacer una nueva constitución, creo que la que tenemos está un poquito vieja, pero era un intento de hacer una constitución nueva que no cambiara absolutamente nada. Y es en ese sentido que la impronta de la presencia indígena es la que marca precisamente el punto de inflexión entre una antigua forma de hacer política
y una nueva que planteaba la amplia participación precisamente de los interesados. Y entre ellos, entre estos aspectos que se planteaban, figura precisamente el tema de la justicia, Patricia. Y es una demanda del reconocimiento de la justicia comunitaria. La justicia comunitaria tiene sus propias particularidades y tiene sus propios procedimientos. Y te lo voy a poner a través de, primero, de un axioma que pareciera ser indiscutible, pero que los indígenas lo ponen en tela de juicio. Y dicen, la ley no debe ser igual para todos. Es más, de hecho, la ley nunca ha sido igual para todos. O sea, todos somos iguales ante la ley, pero la ley parece que no nos trata a todos por igual. Y, por ejemplo, un delito, te voy a poner, un delito que ocurre en un pueblo aymara, de una muchacha que ha sido violada. En un caso puede tener el castigo, el más grave castigo que puede imponer esa comunidad es el destierro de por vida, y se destierra de por vida a quien ha perpetrado este delito. Pero ocurre que un tiempo después ocurre el mismo delito y la persona que lo ha cometido recibe, digamos, como castigo el desarrollar durante 3 años trabajos comunarios voluntarios, forzosamente voluntarios, ¿no? Pero que ahí tú dices, caramba, ¿qué ocurre acá? ¿Cómo para un mismo delito 2 tipos distintos de penas? Y son los ancianos campesinos quienes te responden y te dicen, se trata de personas distintas y motivaciones distintas. Uno pudo haberlo hecho por el influjo del alcohol, ¿no? O pudo haberlo hecho de una manera que es probablemente accidental o con atenuantes que merezcan que la pena sea menor con relación al otro. Este es un ejemplo de cómo las comunidades fueron administrando justicia y claro, cuando tú haces ya la comparación con los registros e indicadores sociales, puedes advertir que los crímenes de esa naturaleza o los delitos que sean de esa naturaleza en las comunidades son pues infinitamente menores porcentualmente de los que ocurre en las sociedades, llamémoslas así, occidentales, que tienen un sistema de justicia que es altamente discriminatoria. Favorecerá a quien tiene poder, a quien tiene dinero, a quien tiene influencia. Y de hecho la justicia se ha convertido en este mundo capitalista en una mercancía más. Si tú puedes comprarla, pues date por feliz. Si no puedes comprarla, seguro que pasarás como 3 de cada 4, este es un dato oficial, Patricia, 3 de cada 4 presos que hay en Bolivia están detenidos preventivamente durante años y años sin que se les reparta justicia, es decir, sin que puedan acudir al debido proceso y puedan alegar inocencia para obtener su libertad. Y termino señalándote un hecho más que muestra cómo de pronto todo un andamiaje legal es impuesto a nuestros países, en el caso boliviano. La llamada Ley 1008 es una ley que fue redactada en Estados Unidos, la trajeron acá en inglés, la tradujeron y la aprobaron sin más ni más, y es la única ley, por lo menos en Bolivia, que presume la culpabilidad de un acusado, ¿no?, antes que su inocencia, y es la ley contra el narcotráfico. Es decir, Estados Unidos impuso una ley draconiana que a ti te acusan, Patricia, de narcotraficante y tienes que probar lo contrario. Mientras tanto, estás en la cárcel. Y de esos 3 de 4 presos que están en las cárceles en Bolivia, probablemente los 3 sean por el delito de narcotráfico. ¿Y quiénes componen esa población carcelaria? Son campesinos que han sido sorprendidos supuestamente en esta actividad ilícita. Los grandes peces gordos, aquellos que se han enriquecido y muestran multimillonarias riquezas ostentando algo que es inadmisible en un país como el nuestro, están con buena salud disfrutando de la vida. Yo creo que esas son las realidades que afectan a nuestros países y que merecen una revisión y una reflexión muy profunda
porque no se trata solamente de atacar a las instituciones ni de señalar dónde está el error en los procedimientos o en las competencias de este andamiaje de justicia, sino que implica, muy bien tú lo decías, entre líneas, ¿no? Implica lo que debe ser la actitud moral de una persona ante la justicia, con la justicia y para la justicia, y eso no puede darse si es que no lo impartimos desde la niñez a nuestra juventud, a nuestros jóvenes, en la educación formal y en la educación no formal. Creo que este es un tema que merece una reflexión que va más allá, reitero, de una simple revisión de cómo está funcionando la estructura, el andamiaje de repartición y administración de justicia en el continente. Con eso termino. Totalmente de acuerdo. Yo siempre he visto una diferenciación. Una cosa es la letra de la ley y otra cosa es el espíritu de la ley. Existe lo que se llama el derecho natural y hay muchas leyes que violan el derecho natural. Vamos a traer un ejemplo muy básico, pero muy ilustrativo de lo que significa. No todo lo legal es justo. Muchas veces lo legal viola la justicia, el derecho natural, el espíritu, no, del derecho. Hace tiempo era legal tener esclavos. Era legal. Era legal matar a un esclavo que se escapaba, porque eran propiedad, no eran considerados seres humanos. Y viene otra vez a colación la cuestión del racismo, ¿no? Entonces, cuando existen aparatos legales que en su propia esencia están violando el espíritu de la justicia, ya estamos muy mal. Estamos bastante mal. Incluso en el presente. Tú mismo lo mencionabas, Ricardo. Incluso el debido proceso está implicando una violación de los derechos de los detenidos. Y estamos hablando del debido proceso y se menciona con mucha pompa y circunstancia, ¿no? Es que no se respetó el debido proceso. Es que el debido proceso en países como México, aunque tenemos ya un gobierno dirigido, encabezado por un hombre eminentemente humanista, eso es indiscutible, que el presidente López Obrador es un hombre eminentemente humanista y muy preocupado porque se imparta la justicia, no nada más en el ámbito legal, porque haya justicia en el país, no haya muertos de hambre y haya una justa distribución de la riqueza. Pero cuando los aparatos de justicia están enmarcados en este ambiente de una profunda inequidad, no puede haber respeto, más bien, no puede haber impartición de justicia, es imposible. No me quiero extender mucho, pero quiero referirme a la concepción que tienen las comunidades indígenas, que se parece mucho, lógicamente, a la concepción de la que hablabas, Fernando. Tú sabes, Ricardo, que aquí, por ejemplo, estuvo presa la comandante Listora Salgado García, que se guiaba por los usos y costumbres en cuanto a la impartición de justicia. Y es maravilloso lo que hacen. Ellos no te recluyen y te castigan corporalmente, que además está prohibido por la Constitución, las penas corporales, incluso cuando estás en prisión. Bueno, los pueblos indígenas lo que hacen es que te dicen, tú causaste un daño, lo vas a compensar, vas a trabajar para compensarle este daño que le causaste a esta persona. Es una justicia que además te restituye y te regenera como ser humano, no te degenera, como lo hace el sistema de prisiones en México, en Colombia, en Estados Unidos pero típico, incluso hay pena de muerte. Entonces, estamos hablando aquí de diferenciar mucho en lo que es el derecho natural, y les aseguro que hay muchísimos ciudadanos en el país, en este país y en muchos países, que no tienen la más remota idea de lo que estamos hablando aquí.
Es una tragedia eso, ¿eh? Es una tragedia que haya tantos distractores, que haya tantos temas irrelevantes en los que la gente se ocupa y no se ocupa de lo fundamental que es, tengo justicia en mi sociedad, hay justicia realmente. Yo como miembro de esta comunidad social llamada México o el país que me digan, estoy contribuyendo y cómo estoy contribuyendo y cómo estoy vigilando que todos seamos tratados con justicia. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo me estoy ocupando de esto? Adelante, Ricardo. Tu micrófono. Sí, es un tema muy, muy complejo, Patti, y la verdad, dentro de lo que hablaba Fernando, sí es muy cierto que la justicia es para unos nada más, ¿no? Entonces, la ley dice que es igualdad, sin embargo, la justicia, por cuestiones económicas, por cuestiones de posición, pueden acceder de mayor facilidad a una buena defensa o tratar de salir de este conflicto. Aquí en nuestro país el pluralismo jurídico, que es un sistema de justicia en un mismo territorio diverso y que es el que atiende la cuestión de los grupos indígenas y que se rigen en efecto por sus propias leyes, pero si bien es cierto, ha ido cambiando todo esto, si vamos a la historia de, como bien decía Fernando, ¿no? Antes a una persona la pueden expulsar como la mayor pena y posteriormente esto fue cambiando. Pero sin embargo, apuntando a la justicia, creo que sí, estamos en un tema demasiado preocupante, porque si bien tocamos el tema del debido proceso, que lo entienden, mucha gente lo entiende de manera de que, como se violó el debido proceso, se fue, pero es responsable. Entonces, no es por ahí, ¿no? Considero que sí se tienen que accionar tanto las instituciones como la sociedad misma, que se garanticen este tipo de derechos para poder seguir creando un verdadero Estado de Derecho, porque el Estado de Derecho, vuelvo a lo mismo, se escucha muy padre, sí, se garantizan, está la libertad, pero una seguridad efectiva que todos los ciudadanos debemos tener es para poder ejercer la libertad y ese respeto de derechos humanos. Y eso refiere a todas las instituciones protectoras, todas las instituciones de seguridad social, que no nada más es cuestiones de órganos de investigación, ¿no? Sabemos que son los principales en cometer violaciones sistemáticas y con aquiescencia y que ponen en riesgo a la misma sociedad. Porque si bien es cierto en nuestros tiempos, vemos a los grupos de seguridad, no los vemos como que, ay, mira, estoy bien protegido. Los vemos como el enemigo número uno. Es una sociedad que los ves y en vez de sentir esa seguridad, oye, me están haciendo eso, ya no sabes si confiar en la autoridad y que que ellos mismos te vayan a entregar, no sé, a algo que esté pasando, te entreguen a la misma delincuencia como pasa. Entonces, considero que sí, tenemos que tener un trabajo forzado, sociedad civil, grupos que se busquen la protección. Bueno, lo mismo la institución de derechos humanos, no creo en ella. Hasta el momento, desde mi vivencia a los que estoy viviendo, siguen las cosas. Ya nadie quiere acudir a la misma comisión de derechos humanos porque simplemente son simulaciones y pues me quedo con lo que dice Fernando, ¿no? Creo que todos los países estamos sirviendo esa similitud de que la justicia es para unos y entre menos tengas, es más probable que vas a estar en prisión y que durarás años en prisión preventiva porque no vas a poder defenderte a que una persona que tenga la posición económica y que pueda, en cierta manera, comprar justicia. Así es, nos avisa la producción que tenemos que ir cerrando ya. El programa dura desafortunadamente 1 hora, quisiéramos que durara 2. Vamos a ver qué se puede hacer, pero yo creo que da para más y me daría mucho gusto si podemos darle una secuencia, una continuidad, porque yo creo que 1 hora es muy poco. Pero para cerrar digamos, este programa, ¿qué, ¿qué propondrían? Ya tú has planteado reiteradamente, Ricardo, que el involucramiento de la sociedad es cada vez más urgente.
Ya estamos viendo que en Colombia, en Chile, en Ecuador, en Bolivia fue la gente, fueron los pueblos, fue la sociedad boliviana que le puso un hasta aquí, un basta, y con este nuevo enfoque del que nos habla Fernando, ¿qué más podemos hacer, Fernando y Ricardo, para contribuir a que este mundo vaya cambiando, vaya suplantando estructuras caducas e inoperantes y violatorias por otras que realmente garanticen las garantías, los derechos humanos? Fernando. Yo creo que se trata de un problema que tiene múltiples aristas y que hay que tratarlo de una manera integral, ¿no? Yo creo que lo fundamental es, reitero, la educación, que debe ir desde la niñez hasta de manera sistemática, permanente, transversal, para generar una cultura de justicia y de ética. Pero esa cultura de ética y de justicia no va a tener adhesión en la medida en que sigamos manteniendo un sistema que premia al que más tiene, que premia al que abusa, que apremia, en fin, al poderoso. Entonces, yo creo que esto tiene que ir de la mano de las transformaciones sociales en nuestros pueblos. Yo alguna vez pensaba y me preguntaban en un coloquio cuando hablábamos sobre el tema de la policía, que es una instancia que está ligada, es el brazo operativo de la justicia en muchos casos, cómo se podía impedir justamente la corrupción en la policía. Y yo les decía, era muy fácil, ¿no? Es cuestión de armar un pequeño ejército de unos 20 hombres súper bien entrenados, pero no en armas, sino en contabilidad, y que indaguen quiénes se han enriquecido ilícitamente. Tiraron el grito al cielo, porque desde el más pinche capitancito de la policía en Bolivia, hoy en día ostenta una movilidad que a mí me costaría unos 20 años de sueldo para poder comprarla. Entonces así va a ser muy difícil que podamos hacer efectivos cambios en nuestra justicia. Yo creo que esto va de la mano, porque la justicia es la expresión de una sociedad. En una sociedad donde hay muchos presos, etcétera, tú estás evidenciando que hay un drama, hay una enfermedad, una patología social, y es esa patología la que hay que empezar a entenderla, pero creo, como tú dices, Patricia, que lamentablemente 1 hora de programa es extremadamente corto y esto da para mucho más, y me va a gustar pues muchísimo que en algún momento retomemos el tema y podamos ir profundizando con algunas cuestiones que son mucho más puntuales. Quisiera terminar mi intervención, Patricia, cumpliendo con una promesa que hice a unos compañeros paraguayos, que pongamos en evidencia la situación de Paraguay. Allí el uso de la justicia con fines políticos es algo universal y socialmente consumado. Dirigentes que vienen acá de visita y le pregunta a uno, ¿y por qué no se unen ustedes? No, yo no puedo hablar porque estoy judicializado. ¿Y qué es eso? No, yo tengo una acusación ante la justicia de traición a la patria, porque eso contempla la Constitución paraguaya, y por lo tanto ya no puedo meterme en política. Y son miles, Patricia, de dirigentes campesinos que hoy están acallados. Y me comprometí a trasladar este panorama tan triste a que también lo conozcan los hermanos mexicanos. Gracias, Patricia, por el espacio, por la oportunidad, y pues estamos a la orden. Muchísimas gracias, Fernando. Mi querido Ricardo, antes de darte el micrófono para que cierres, un abrazo al pueblo paraguayo, definitivamente. Un abrazo. No va a ser la primera vez, vamos a seguir abundando en esto, porque no es Paraguay nada más, desafortunadamente es una tónica que está vigente muy desafortunadamente en muchos países de América Latina. Mi querido Ricardo. Sí, gracias. Pues mucho gusto, señor Fernando. Igualmente estamos ahora sí que visibilizando no nada más lo que pasa en nuestro país, sino lo que pasa en toda Latinoamérica, todos nuestros pueblos hermanos, y seguir buscando darle la voz a estas personas que están sufriendo, que la justicia
es para unos y que no es posible. Entonces sí hay que denotar estos temas que son de importancia, y en efecto tenemos que tener más tiempo para abordar con tantos abusos que hay en esos países, y la justicia tiene que ser escuchada, y en efecto la justicia es un patrón de que se debe reflejar en la sociedad, y que vuelvo a ser muy reiterativo en esto, se deben cambiar las prácticas, se debe haber una educación, eso es un hecho total, es una educación que son los fundamentos primogenios para poder llevar esta cultura distinta, no la represión, no la detención, no al encarcelamiento, y que no sea una arma de gobiernos para ahora sí reprender y para someter al pueblo. Entonces considero que eso es lo que tenemos que empezar a tocar, esos temas tan importantes. Muchísimas gracias. Yo creo que nos tenemos que hermanar, somos la patria grande, somos un, perdón, no le quiero robar aquí el título al programa, al programa de Javier Molina, no, pero somos la patria grande y nos tenemos que considerar la patria grande con la que soñó Bolívar, que es un hermanamiento de los pueblos de nuestra América, precisamente para empujar, para que mejoremos las condiciones para que tengamos realmente democracia, que no existe, y está incipiente en México, está incipiente en Bolivia, pero empieza, hay ese granito, ¿no? Y está en Venezuela, por supuesto, está en Venezuela, no me quiero olvidar de los hermanos venezolanos, y hermanarnos como una gran comunidad que está pendiente y que está preocupada de lo que le pasa al prójimo. Yo creo que tenemos que reforzar eso, y agradezco muchísimo, Fernando, fue de verdad un gusto, y se va a repetir, por supuesto, el programa. Mi querido Ricardo, muchas gracias. No se explica y se disculpa Álvaro, porque dice que a lo mejor piensa que la OEA tuvo que ver en sacarlo, que lo sacó Zoom de la conferencia. Es algo que voy a investigar qué pasó, porque es muy extraño, la verdad, que haya sucedido eso. Pero quiero agradecer muchísimo también a Frauke y a Jesús por haber abierto Desde la Raíz este espacio ahora por Facebook Live y mañana por YouTube. Seguiremos con esto, es de primordial importancia, y por lo pronto, muy buenas noches, que estén muy bien, gracias por su atención.